Saludos, Dios te bendiga. Bienvenido a la transmisión de la Iglesia Bautista de Metrópolis. Mi nombre es Jesús García, soy pastor de la iglesia. Si es la primera vez que estás conectados, bienvenido. Esperamos que sea de bendición. Hoy estará con nosotros nuestro hermano PJ en las alabanzas y yo estaré compartiendo una palabra que sé que será de mucha bendición. Aprovecha este momento para dejarte saber que mañana lunes tendremos nuestro culto de oración presencial a las 7 de la noche frente al templo. Así que mañana lunes a las 7 de la noche será nuestro culto de oración presencial. Sé que será un tiempo de bendición y qué bueno que estás conectado. Hacia adelante en el nombre del Señor. Los ojos del ciego abrió, no hay nadie como tú. Y en las tinieblas brilló, el polvo nos levantó, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, es exaltado como Él, no hay otro. Es admirable, sana y liberta mi Dios, mi Dios. Y en las tinieblas brilló, del polvo nos levantó, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, es exaltado como Él, no hay otro. Es admirable, sana y liberta mi Dios, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, es exaltado como Él, no hay otro. Es admirable, sana y liberta mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién se podrá oponer? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién se podrá oponer? Es grande, mi Dios es fuerte, es exaltado como Él, no hay otro. Es admirable, sana y liberta mi Dios, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, es exaltado como Él, no hay otro. Es admirable, sana y liberta mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién se podrá oponer? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién se podrá oponer?
es exaltado como Él, no hay otro. Es admirable, sana y liberta mi Dios. Mi Dios, mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, es exaltado como Él, no hay otro. Es admirable, sana y liberta mi Dios, mi Dios. Oh. Sin vida en pecado y solo en dolor, sin esperanza, sin rumbo ni fin. Tu amor dio el camino hacia tu perdón. Venciste a la muerte y mi vida empezó. Lo que ruina serás ahora hermoso es. Llamaste por nombre a mi corazón. Calmaste el lamento, ahora puedo danzar. Venciste a la muerte y mi vida empezó. Oh, tu gracia fue la que me lavó. Todo nuevo es mi vida, en ti empezó. Cadenas rompiste, ahora libre soy. Mi pena en tus hombros cargaste a la cruz. Mi deuda pagaste, tu amigo yo soy. Venciste a la muerte y mi vida empezó. Oh, tu gracia es la que me lavó. Todo nuevo es mi vida, en ti empezó. Tu infinito amor inundándonos. Todo nuevo es mi vida, en ti empezó. Oh, en ti empezó. En la cruz fue colgado nuestro Salvador. La muerte reía al pensar que ganó. Cristo se levantó con nuestra libertad. Él venció a la muerte y mi vida empezó. Él venció a la muerte y mi vida empezó. Oh, tu gracia es la que me
soy, por siempre en ti. Cantemos a Cristo, pues nos redimió. Libre soy, por siempre andé. Vencí a la muerte y mi vida empezó. Libre soy, por siempre en ti. Cantemos a Cristo, pues nos redimió. Libre soy, por siempre andé. Vencí a la muerte y mi vida empezó. Vencí a la muerte y mi vida empezó. Vencí a la muerte y mi vida empezó. Buenos días, iglesia. En estos momentos vamos a estar orando por nuestro pastor, así que oremos. Señor Padre, venimos ante tu presencia para orar por nuestro pastor. Señor Padre, te pedimos que le des entendimiento a nosotros, a tu pueblo, Señor Padre, para que la palabra que el pastor va a estar compartiendo en esta mañana de hoy la podamos entender y sea de bendición, Señor Padre, que seas tú poniendo las palabras necesarias en la boca de nuestro pastor para que pueda explicarnos las cosas bien, Señor Padre, y podamos aprender bien de tu palabra. Así que, Señor Padre, que hoy tengamos un buen día y que disfrutemos de este culto. Señor Padre, gracias por todo. Amén. Dios te bendiga, qué bueno poder estar aquí una vez más con ustedes en este nuevo año. Doy gracias a Dios por estos pasados domingos, el 3 y el 10, donde estuvieron las presbiteriales Belkis Rodríguez y Omaira Gutiérrez. Ciertamente la palabra que compartieron con nosotros en esos 2 domingos fueron de mucha bendición. Si usted todavía no ha visto esos 2 domingos, el 3 y el 10, le invito a que luego vaya más adelante en la semana y pueda escuchar la palabra que Dios tenía o tiene para nosotros a través de ellas. Así que damos gracias a Dios por el liderato de la iglesia y qué bueno estar una vez más aquí en esta hora, en esta mañana. Mire, antes de compartir palabra del Señor, yo quiero comenzar quizá pidiendo perdón. Quiero pedir perdón a nombre de tantos predicadores que han usado los púlpitos para manipular y declarar palabras que ciertamente no son de Dios. ¿Sabe cuántos predicadores dijeron que el 2020 sería el año de la promoción, el año de... Declararon tantas palabras. He visto tantos videos que ciertamente es absurdo. Mire, cuando vamos al texto, cuando vamos a la palabra del Señor, lo único que le corresponde a usted y me corresponde a mí es simplemente ubicarnos como siervos, como instrumentos en las manos del Señor y pedirle al Señor que guíe nuestros pasos y hacer su voluntad. Nos corresponde a nosotros simplemente afirmar que Dios es el que conoce los caminos y que es el que sabe todas las cosas, así que Él va a dirigir nuestros pasos. Con sorpresas o sin sorpresas, con pandemia o sin pandemia, Dios sabe lo que es mejor. Y yo prefiero ubicarme desde la posición de afirmar que Él es el soberano, que le escucho, que le sigo, que aunque no entienda, confío en que Él sabe lo que es mejor, que pararme en el púlpito de una forma arrogante, prepotente, diciéndole a Dios lo que Él tiene que hacer. No, hermano y hermana, pido perdón a nombre de tantos predicadores que de alguna manera han usurpado el púlpito para afirmar unas palabras que no son bíblicas. ¿Qué tal si este año nos proponemos a parecernos más a Jesús? Y precisamente de eso es lo que yo quiero compartir hoy en esta mañana. Miren, un domingo, cuando regresaban a casa de la iglesia, una niña se volteó a su mamá y le dijo: mamá, hay algo que mi maestro de escuela dominical dijo que no entiendo. La madre dijo: ¿qué es? La niña contestó: bueno, él dijo que Dios es más grande que nosotros y dijo que Dios es tan grande que podría sostener el mundo en sus manos. La madre respondió: sí, es verdad, cariño, pero mamá, también dijo que Dios viene a vivir dentro de nosotros cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador.
¿Es esto también cierto? Una vez más, la madre aseguró a la niña que lo que el maestro decía era cierto. Con una mirada de perplejidad en su rostro, la niña preguntó: si Dios es más grande que nosotros y Él vive en nosotros, ¿acaso Él tendría que sobresalir de nuestro cuerpo? Ese es el punto, ¿no? Si somos cristianos, cuando la gente nos vea, Jesús debe reflejarse a través en nuestros hogares, nuestras oficinas, nuestra comunidad y en cada aspecto de nuestras vidas. Leamos las palabras escritas por el apóstol Pablo que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora, quiero llamar su atención a dos ideas mencionadas en ese verso. Número uno, nosotros que somos cristianos, se supone que reflejemos a Jesús. En otras palabras, cuando la gente nos vea, debe ser capaz de ver a Jesús en nosotros, en lo que decimos y en lo que hacemos. Número dos, cada día que pasa debemos ser cada vez más transformados para ser como Él. Y otra vez, eso debe ser evidente en lo que hacemos y en lo que decimos. Por tanto, hermano y hermana, permítame preguntarles entonces, ¿cómo cambiarían las cosas si Jesús viniese y tomara tu lugar? ¿Habría algo diferente este día en tu casa o cuando te preparabas para ir al templo? Y si Él asumiera tu tarea en tu trabajo, las cosas serían diferentes. Si nos damos cuenta de ello o no, eso es exactamente lo que Él quiere, hacerse conocer a los demás a través de nuestras vidas. Usted ve, hermano y hermana, como cristianos, nuestro objetivo, nuestra meta debe ser presentar a Jesús a los demás, hacer conocer a Jesús. Debemos desear que todos los que no lo conocen ahora vengan a amarlo, a descubrir la esperanza, la alegría y el poder que Él puede traer a sus vidas. Que nuestra meta este año sea parecernos más a Jesús. En palabras del respetable y admirado predicador Dr. Martin Luther King, que de hecho mañana celebramos ese día, debemos recordar lo siguiente: el amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en amigo. Él dijo también: he decidido apostar por el amor. El odio es una carga demasiado pesada. En resumen, es el deseo de Dios que nosotros nos parezcamos a Jesús. Y vuelvo a decirlo en esta hora. ¿Qué tal si este año 2021, nos proponemos parecernos más a Jesús? Y vuelvo a decir lo que dije al principio. Más que simplemente comenzar el año declarando alguna palabra, que este es mi año, que el 2021 sumándolo da un número y porque da ese número, este tiene que ser este año. Más que simplemente tomar una frase y decir que esto tiene que ser. ¿Qué tal si simplemente con humildad, con sencillez, damos un paso atrás, doblamos nuestras rodillas y decimos: Señor, este año yo quiero parecerme a Jesús? Número uno, tenemos que parecernos a Jesús. Ahora, si eso va a suceder, la gente tiene que poder ver a Jesús. Pero los ojos de tanta gente hoy han sido nublados y contaminados por los adornos de este mundo y la decadencia moral que nos rodea. Entonces, ¿cómo van a ver a Jesús? Bueno, si van a ver a Jesús, tendrán que ver a Jesús en nosotros. Si van a ver a Jesús, tienen que ver a Jesús en nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos desafía a reflejar a Jesús en nuestras vidas. Al ser transformados a su semejanza, debemos parecernos a Jesús. Pero entonces, ¿qué significa verse como Jesús? Bueno, yo estoy seguro de que
de que ciertamente usted se da cuenta de que esto no estoy hablando de dejarnos crecer la barba o usar un cierto tipo de ropa. De hecho, yo lo he intentado y llevo años tratando de que me crezca la barba y eso no va conmigo. Así que esto es mucho más que eso. En su lugar significa ser como Él, imitar su carácter y las actitudes de Jesús. Lo voy a repetir nuevamente: ser o verse como Jesús significa imitar su carácter y las actitudes de Jesús. De hecho, en Efesios capítulo 5, versos del 1 al 2, es exactamente lo que el apóstol Pablo exhortó a los primeros cristianos a hacer. Él dijo: sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ser imitadores de Jesús, ¿qué implica? ¿Qué implica ser imitadores de Jesús? Ese reto que Dios nos ha lanzado. Por cierto, cuando la gente miraba a Jesús, cuando la gente observaba a Jesús, ¿qué veían? Bueno, vieron un Jesús que fue generoso con su tiempo. Yo cuando voy al texto, cuando voy al Nuevo Testamento, veo cómo Jesús a veces iba dirigido a algún lugar y de momento se detenía. Y cada vez que leo alguna historia de Jesús, cuando se detiene, puedo ver a un Jesús que era generoso con el tiempo, cuando a veces era seguido por multitudes y simplemente se detenía por una vida. Jesús era generoso con el tiempo. Jesús también, cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que era generoso con su amor. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que Jesús era generoso con su poder. La gente veía a uno que era genuino en su cuidado y compasión. La gente veía a uno que lloraba, que tenía compasión por la gente, por las multitudes, por una vida, por la gente que le seguía. La gente veía a un Jesús que tenía un compromiso de hacer la voluntad de Dios. Pero vamos a hacer una pausa por un momento y considerar qué ven las personas cuando nos miran. ¿Sí? Yo creo que este año es importante. Este año es fundamental. Este año es importante que nos hagamos constantemente esta pregunta. ¿Qué ven las personas cuando nos miran? ¿Nos ven ser generosos de la misma manera que Jesús? ¿Nos ven genuinos sobre nuestra fe y nuestros compromisos? La gente también miraba a Jesús y lo veían ser increíblemente receptivo. Él le daba la bienvenida a cualquiera que se acercara a Él, al inteligente y al analfabeto, al rico y al pobre, al calmado, al desesperado, al sano y al enfermo. Y sí, también a la mujer. Tenía una puerta tan abierta a su corazón que se le llamaba amigo de los pecadores. ¿Qué mejor amigo alguien podría encontrar que Jesús? Recuerdo ese corito que dice: es Jesús mi mejor amigo. ¿Y qué clase de amigo encuentran los pecadores en nosotros? Sería la pregunta. Cuando los pecadores nos miran, ¿qué clase de amigo ven en nosotros? En resumen, en este primer punto de ciertamente parecernos a Jesús, ¿nos parecemos a Jesús? Nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra naturaleza lo reflejan. ¿Le estamos imitando? Debemos hacer que Jesús sea conocido al nosotros parecernos a Él. Número 1, debemos o tenemos que parecernos a Jesús. Número 2, tenemos que sonar como Jesús. En segundo lugar, si nuestro objetivo es presentar a la gente a Jesús, entonces debemos comenzar a sonar como Jesús. Cuando la gente escuchaba a Jesús hablar y enseñar, se asombraban. El texto en el Nuevo Testamento, en muchas historias, habla de cómo la gente se maravillaba, se asombraban cuando escuchaban a Jesús. Mire, en el pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos del 36 al 37,
justo después de una escena en la que Jesús había expulsado un demonio de un hombre en la sinagoga, dice lo siguiente: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. La gente hablaba. En la traducción lenguaje actual lo expresa de esta manera: en toda aquella región se hablaba de Jesús y de lo que él hacía. De hecho, hago un alto momento. El domingo pasado predicaba en una iglesia y yo retaba a esa iglesia y decía que la meta de nosotros como iglesia, de individuos, de hombres y mujeres de fe, es hacer famoso a Jesús. Esa es la meta de nosotros como iglesia, que Jesús sea famoso, que donde quiera que vayamos, Jesús sea el famoso, que cuando podamos cantar, enseñar, predicar, el famoso sea Jesús, el Hijo de Dios. Cada vez que Jesús entraba en la sinagoga, en el mercado o en la casa de alguien, la gente hablaba sus comentarios, sus enseñanzas, sus reproches, sus denuncias, sus palabras de amor tenían a la gente hablando. Había gente a la que no le gustaba oír a Jesús, porque su lealtad pertenecía a los gobernantes que trataban desesperadamente de mantener su control sobre la gente. Así que esa gente que tenían otras lealtades no le gustaba como Jesús hablaba. Y hay gente hoy en día que no quieren que otros escuchen a Jesús, porque cuando lo hacen se plantean preguntas y hay cambios en los corazones y vidas. Sí, dejemos que Jesús hable y usted y yo hablemos como Jesús. En 1 de Pedro capítulo 2 verso 23 el apóstol Pedro nos dice: cuando le insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Así que nuestra tarea es ayudar a hacer que Jesús sea conocido, porque sonamos como Él. En 1 Corintios capítulo 4 versos del 12 al 13, el apóstol Pablo dice: bendecimos a los que nos insultan. Cuando sufrimos, lo soportamos con paciencia. Cuando hablan mal de nosotros, contestamos con palabras amables. Mire, nuestro vocabulario, nuestras conversaciones, nuestras oraciones, nuestras historias deben hacer eco de su amor, compasión y cuidado. Nuestro mensaje debe ser uno de un testimonio de esperanza y cambio que anime a aquellos que nos conocen a querer conocer a Jesús también. Sí, este año tenemos que sonar como Jesús. Tenemos que hablar como Jesús. Mire, ¿sabía usted que han habido un montón de investigaciones que buscan determinar cuánto los pacientes en la sala de operaciones, que están completamente sedados, están conscientes de lo que se dice a su alrededor? En muchas ocasiones, cuando uno como pastor va a visitar a alguien que está completamente sedado, ya uno lo sabe, lo ha aprendido. La gente, a pesar de que esté sedado, lo último que pierden es esa habilidad de poder escuchar. En épocas pasadas, muchos médicos asumían que tales pacientes estaban completamente inconscientes. Luego otros estudios demostraron que sí, que los pacientes escuchan. Y como un paciente anestesiado, las personas de este mundo que no han entregado su vida a Dios están caminando con sus instintos creados por Dios. Sus reflejos y morales están deteriorados por las drogas espirituales de nuestros días. Pero Dios ha plantado entre tales personas voces para proclamar mensajes de recuperación espiritual y sanidad. Aunque hay un mundo que está sedado, aunque hay un mundo que está inconsciente, tu voz, la voz que suena como Jesús, es importante en este tiempo para que un mundo que está dormido pueda escuchar la voz de Dios que despierta a aquel que está dormido. ¿Y quiénes son esas voces? Tú y yo, nosotros.
y solo oirán sus palabras si de alguna manera comenzamos a sonar como Jesús. Si alguna vez van a escuchar la historia de amor de Jesús, deben oírla de nosotros. Sí, este año 2021, más que simplemente hablar con prepotencia, hablar quizá pensando que tenemos toda la autoridad y que tenemos toda la verdad, hablemos con compasión, hablemos con amor, hablemos con perdón, hablemos con misericordia. Sí, también hay que hablar con autoridad cuando hay que denunciar lo que está mal. También hay que hablar y anunciar y levantar esa voz profética, dejándole saber a este mundo que Cristo es la respuesta, que hay que transformar, que solo hay salvación en Cristo. Hay que hablar con autoridad, claro que sí. Pero hablemos sonando como Jesús. Número 1, he mencionado que debemos o tenemos que parecernos a Jesús. Número 2, tenemos que sonar como Jesús. Y número 3, necesitamos actuar como Jesús. Por último, sí, si alguna vez vamos a presentar a Jesús a la gente, entonces también debemos actuar como Jesús. En Juan capítulo 13 vemos a nuestro Señor tomando una toalla, lavando los pies de sus discípulos y demostrando el corazón y las acciones de un siervo. Escucha lo que Jesús dice en los versos del 12 al 17, como se expresa en la traducción del lenguaje actual. Y dice de la siguiente manera: después de lavar los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa. Les preguntó: ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque soy maestro y señor. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo y que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Si entienden estas cosas, háganlas y así Dios los bendecirá. Mire, hermano y hermana, estamos llamados a actuar como Él lo hizo, para darle a las personas las promesas de Dios, enseñarles acerca del reino de Dios, servir a las necesidades de la gente, amar a las personas con nuestros corazones y manos, tal como lo hizo Jesús. Debemos guiar a la gente a la presencia de Dios para ayudarlos a encontrar la sanidad y salvación en Él, señalándolos a Jesús y su sacrificio en la cruz. Cuenta una historia sobre un niño que vivía en París al final de la Segunda Guerra Mundial. Este niño era huérfano a causa de las atrocidades cometidas por las fuerzas alemanas. Ahora solo tenía que recorrer la ciudad lo mejor que podía para encontrar comida, ropa y refugio. Pero casi todo el mundo estaba experimentando tiempos desesperados y la mayoría de la gente lo ignoraba o no tenía nada que darle. Años antes había oído a alguien hablar de Dios y Jesús, pero con el infierno en la tierra que la guerra había traído a su vida, había perdido desde hacía tiempo la poca fe que alguna vez tuvo. Una fría mañana vagaba por la calle mirando las ventanas de las tiendas y cafés. Se detuvo frente a la ventana de una pequeña panadería. El olor del pan fresco le hacía doler el estómago. Estaba tan sumergido por el dolor y las vistas de la panadería que no se dio cuenta de que un soldado estadounidense estaba cerca y lo estaba observando. El chico apenas se dio cuenta cuando el soldado pasó por delante de él hasta la tienda. Él, sin embargo, notó la bolsa grande que el panadero llenaba para el soldado con pastelillos, panes y quesitos. Y el muchacho apenas podía respirar cuando el soldado salió de la tienda y se arrodilló y le entregó la bolsa. El niño miró al soldado con asombro y agradecimiento. Finalmente, el niño hizo la pregunta que estaba corriendo por su mente. Señor, ¿es usted
Jesús, ser confundido con Jesús. Qué idea audaz. Que nuestras acciones recuerden a otros de lo que Jesús es y lo que Jesús haría. ¿Acaso eso no debería ser nuestra meta? Yo quiero finalizar con un letrero que vi hace un tiempo atrás y lo volví a ver este nuevo año, comenzando el año. Es en inglés y lo traduje. Algo sencillo, pero que sigue calando muy profundo en mi corazón. Y el letrero decía lo siguiente: este año quiero ser más como Jesús. Andar con pecadores, molestar a los religiosos, contar historias que hagan pensar a la gente, elegir amigos impopulares, ser amable, amoroso y misericordioso, tomar siestas en los botes. Que este año podamos ser como Jesús. Amigo y amiga, si aún no conoces a Cristo como tu Salvador, este año 2021 puedes comenzarlo de una manera muy distinta, diferente. Puedes comenzarlo bien. La Biblia establece que todos somos pecadores, que Cristo fue a la cruz del Calvario a morir por tus pecados y por los míos. La Biblia establece que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y lo creemos en nuestro corazón, entonces cambiaremos. Habrá una transformación, no por nuestros méritos ni por nuestro esfuerzo, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Hoy yo te invito a que puedas tomar la decisión más importante de tu vida. Y si por alguna razón te has alejado y apartado, hoy, en esta hora, en este momento, puedes reconciliar tu vida con el Señor. Yo haré la oración y te invito a que la puedas repetir. Y una vez repitas esta oración, si gustas, puedes escribirnos algún comentario, dejarnos saber y con mucho gusto estaremos poniéndonos en contacto con usted en esta hora. Queremos ayudarle a guiarles en este camino. Así que le invito a que puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Salvador. Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito. Rompe mis cadenas. Séllame con tu Santo Espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has tomado esta decisión, déjanos saber, por favor. Queremos orar por ti. Por último, yo quiero hacer una última oración en esta hora. Quiero orar por nosotros, los que nos congregamos, la iglesia, presencial, virtual, por aquellos que nos llamamos y decimos que somos cristianos. Que este año 2021, con nuestras acciones, con lo que podemos decir, verbalizar, la gente pueda ver a Jesús. Y quiero orar por eso. Y en esta oración quiero orar ciertamente por lo que está pasando allá en los Estados Unidos. Mire, tenemos que orar. Orar para que se pueda cumplir la democracia. Como iglesia tenemos que levantar la voz profética y llamar las cosas como son. Lo que está mal, está mal. Y tenemos que, como gente de paz, como gente que busca la transformación, como gente que busca la verdad, pararnos firmes. Mire, más que simplemente republicanos o demócratas, si usted lo es viviendo aquí en Puerto Rico, nosotros somos primeramente de Cristo. Que Cristo siempre sea primero. La verdad siempre tiene que ser primero. Y queremos orar en esta hora. Pedirle al Señor que pueda bendecir a esta nación. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Y ayúdanos como iglesia, como hombres y mujeres de fe, a vivir como tú, Señor. A ser como tú. A sonar como tú, Señor. A actuar como tú. Y ayúdanos a
tomar decisiones, tomar acciones que te honren en todo lo que podamos hacer. Gracias porque tú eres quien dirige nuestros caminos. Y ayúdanos, Señor, día a día, Señor, a ser ejemplo en conducta, en acciones de Cristo. También elevamos una oración por Estados Unidos. Mira lo que ha estado pasando, sucediendo durante estos días. Señor, oramos para que la democracia siempre pueda gobernar. Señor, hay tanta gente de influencia, Señor. Padre amado, oramos. Oramos para que siempre busque la verdad sobre todas las cosas. Señor, oramos para que en medio de este proceso histórico en los Estados Unidos, Señor, tu nombre sea exaltado y glorificado. Gracias por los hombres y mujeres que has colocado en lugares claves para que allí puedan ser luz en medio de las tinieblas. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios del mundo, el Dios de esta nación, el Dios de Puerto Rico. A ti damos la gloria, a ti damos la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y así adelante en el Señor.